Yo creo que un cineasta, ¿no? que está conectado con su esencia, que verdaderamente está habitado, que tiene la necesidad de hacer películas, yo creo que las va a hacer de una manera u otra. Con más dinero, con menos dinero, con el apoyo, sin apoyo, con un festival importante, sin ellos. Se acabará imponiendo ese talento, esa mirada, esa energía, esa fuerza. Pero obviamente, bueno, pues en mi caso, pues el Festival de Cannes sí que me ha ayudado, ¿no? Sí que me ha legitimado, vamos a decir, ¿no? Me ha dado también confianza. Yo recuerdo mi primer largometraje, lo hago sin haber hecho apenas cortometrajes. Yo ya vivía en Marruecos desde hacía 4 o 5 años y bueno, había asumido que iba a ser un cineasta, pues, en los márgenes, ¿no? Periférico y lo cual está muy bien, ¿eh? O sea, lo tenía asumido con mucha dignidad, ¿no? Y cuando hago Todos vos sois capitans, pues no sé muy bien qué tengo entre manos, ¿no? Y me imagino que la mayoría de los festivales españoles la hubieran dejado fuera de sus programaciones, ¿no? Pero he de decir que se suele creer que estar en Cannes implica tener producción francesa. Y yo he estado con 3 películas. En mis 2 primeras películas no había ni un solo euro francés, ¿no? Merci hermanas. Y mi primera película no es en francés, son películas en árabe. Y bueno, y mis 2 primeras películas, sabido es también de cierta islamofobia que hay en Francia, ¿no? Que tampoco son películas muy atractivas o muy sexys, ¿no? Digamos, para ese fundamentalismo republicano, ¿no? Que a veces hay en Francia, ¿no? O sea que, bueno, no sé. Sí que hay también un mito que se rompe un poco en Cannes, ¿no? Yo creo con el cine francés se suele decir que los franceses son chauvinistas y yo me siento más gallego, más español que francés, ¿no? Y no los defiendo pero me veo legitimado también de defenderlos porque en el fondo es de los pocos países que invierten dinero en otras cinematografías y que beben y que saborean y que programan y que defienden otras cinematografías más incluso que los gobiernos de esos propios países, ¿no? Y eso creo que hay que reconocérselo.